Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar sobre los humedales artificiales para el tratamiento de las aguas residuales. Quien les presenta, Astrid Natalie Cuchigay Vega. Las aguas residuales, también conocidas como aguas negras, son aguas que han sido utilizadas o que ya no son aptas para el uso original debido a la contaminación que han adquirido. Algunos orígenes pueden ser ya domésticas, que son de viviendas, baños y cocinas, industriales, que son de fábricas, plantas de procesamiento, agrícolas, de riego, de ganadería, urbanas, mezcla aguas domésticas industriales y de escurrentías pluviales. Y se saben que estas aguas tienen contaminantes que pueden obtener una variedad de organismos, ya sea como materia fecal, restos de alimentos, detergentes, aceites y grasas. Y estos pueden ser inorgánicos como los metales pesados, productos de químicos y pesticidas. También existen algún tipo de microorganismo como bacterias y virus o patógenos presentes y es importante realizar un tratamiento ya que este tipo de aguas residuales antes de devolverlas al medio ambiente se pueden purificar y así se puede disminuir y evitar que la contaminación del agua se prolifere y también genere otro tipo de enfermedades. Los humedales son ecosistemas que albergan una gran biodiversidad de flora y fauna y son esenciales para la vida humana y del planeta. Tienen una gran importancia ya que son hábitats de muchas plantas y animales, incluidas especies migratorias y amenazadas. Em, un humedal contribuye también a la mitigación del cambio climático. Son importantes sumideros de carbono, regulan el agua, controlan las inundaciones y también iban purificando el agua. Son fuentes de alimento en estos lugares, o sea, al crearlos, pueden servir como recreación y turismo. Algunos ejemplos naturales que vemos de los humedales son los lagos, ríos y acuíferos subterráneos, pantanos, arrecifes, estanques de peces y algunos embalses. También hay que reconocer que algunos humedales presentan amenazas. A pesar de su importancia, pues los humedales son uno de los hábitats más amenazados del planeta. Y para el año 2000, el 85% de los humedales presentes, eh, alrededor de 1.700, se han perdido. Los humedales artificiales para el tratamiento de las aguas residuales son una alternativa hoy en día para el pretratamiento de estas aguas. Consumen muy pocos recursos y algunas de las características es que contribuyen en forma de estanques como poco profundos, se colocan en materiales impermeables para evitar que el agua se filtre en el subsuelo y se utiliza un sustrato como grava para que crezca la vegetación. Se aprovechan los procesos naturales de biotransformación y mineralización y además, esto contribuye a unos beneficios ya que reducen la contaminación del carbono, nitrógeno y fósforo, eliminando patógenos que se filtran y en el agua, contribuyendo a la restauración del ciclo hídrico y mejorando la calidad del agua, creando un ecosistema, un buen ecosistema acuático. Existen organismos extremófilos. Estos son organismos que se pueden adaptar a condiciones extremas. Em, una de las plantas es la totora, que es una de las plantas que se utilizan en este tipo de humedales y tienen bacterias sulfatorreductoras. Se necesita del agua y de un sedimento adecuado. En la recreación de los humedales se utiliza además un geotextil
para ayudar con la filtración del agua. El proceso que se da en este humedal está en dos fases, una anaeróbica donde trabajan las bacterias sulfato-reductoras y una aeróbica donde se ubican las plantas. Al encontrarse el recurso hídrico con metales pesados y al estar en contacto con el ambiente, este se vuelve un drenaje, el cual es bueno para la salud y esto tiene los metales pesados. Esto es lo que lo hace tan peligroso ya que puede ingresar al organismo. Es entonces cuando las bacterias trabajan y, como dice su nombre, reducen el sulfuro del drenaje ácido, convirtiéndolas en sulfuro de hidrógeno. Al elevarse la superficie de manera, tiene como propiedad atrapar a los metales y convertirlos en sulfuros, es decir, que se materializan. Estos ya estar en un estado sólido se precipitan a la base del humedal y ayudando al recurso hídrico, ya que el agua pierde la acidez y llega a un pH neutro. Tipos. Tipos de humedales. Está el humedal de flujo subsuperficial, que es este. Se refiere al movimiento del agua en la superficie del humedal. ¿Esto qué quiere decir? Que el agua que circula por encima del sustrato, o sea, del suelo o de la capa de material filtrante del humedal, tiene un flujo y es distinto al flujo subterráneo. O sea, va por aquí, por la superficie, y tiene un impacto significativo en la eficiencia del tratamiento de las aguas. En el caso de los humedales superficiales, el agua fluye por la superficie del terreno y a menudo a través de la vegetación acuática. Este sustrato, como lodo, arena o grava, puede llegar a tardar un poco más, ya que el flujo es más lento o en ocasiones más rápido, ya dependiendo de las características del ecosistema y cómo se puede llegar a clasificar. También existen los flujos superficiales verticales, em, que es un flujo donde puede ser vertical, donde el agua atraviesa un sustrato verticalmente. Por ejemplo, los humedales artificiales de este tipo se utilizan principalmente cuando se busca un tratamiento más intenso de los contaminantes o cuando se necesita un diseño más compacto, ya que el agua fluye a través de un lecho de material filtrante por distintas capas. Estos humedales de flujo vertical son efectivos para eliminar ciertos contaminantes como el nitrógeno. El flujo superficial. En el flujo superficial, la velocidad con la que fluye el agua a través del humedal es un factor crítico. Si el flujo es demasiado rápido, puede reducir la capacidad del humedal para eliminar los contaminantes, pero si al contrario es lento, puede aumentar el riesgo de acumulación de nutrientes y otros contaminantes. El flujo debe ser suficientemente lento para permitir que el agua interactúe adecuadamente con el sustrato y con la vegetación. En el caso del flujo subsuperficial es esencial para maximizar la interacción entre el agua y el sustrato y los organismos presentes, plantas y microorganismos. En los humedales artificiales, esta interacción es fundamental para la depuración de las aguas residuales. Se detallan algunas características que en el flujo superficial incluyen en el proceso de tratamiento, como mejorando la oxidación, ya que en la depuración ayuda con la nitrificación y la descomposición bacteriana de materia orgánica. En la interacción entre las plantas y los microorganismos, este flujo permite que los contaminantes sean absorbidos por las raíces de las plantas, mientras que los microorganismos descomponen la materia orgánica y nutrientes como el nitrógeno y el fósforo. La remoción de estos nutrientes pues ayuda con la eliminación de sólidos suspendidos que se encuentran sedimentados en el fondo del humedal y este flujo también facilita la retención de los nutrientes en las plantas y en el sustrato. Un humedal artificial de flujo vertical en su lecho filtrante, donde esta planta o vegetación acuática, las aguas residuales son vertidas
o son solidificadas desde el punto más alto desde la superficie utilizando un sistema mecánico de dosificación. El agua fluye verticalmente a través de la matriz hasta el fondo de la cuenca, donde es recolectada por un tubo de drenaje que se ve acá. La principal diferencia entre el de flujo vertical y horizontal no es solo la dirección, sino las condiciones aerobias. Existen 6 etapas de, por donde pasa la filtración. Los humedales se diseñan como para depurar aguas residuales mediante el proceso físico, químico y biológico. Estos procesos se basan en la filtración, la acción de microorganismos y la absorción. Existen unas etapas de depuración, que son 6. La filtración física elimina sólidos en suspensión a través de las raíces y del sustrato. En el caso de los microorganismos, eliminan la materia orgánica mediante la acción de bacterias que pueden ser aerobias o anaerobias. La siguiente es la nitrificación y desnitrificación. Elimina nitrógeno mediante la acción de microorganismos. Y la absorción elimina fósforo, patógenos mediante la absorción de los sustratos. Finalmente, en la toxicidad de las raíces, eliminan patógenos mediante la toxicidad de las raíces de las plantas. También hay que tener en cuenta que el mantenimiento de estos humedales artificiales influyen mucho, ya que se van eliminando los residuos y sacar los restos. Limpiar muy bien las entradas y las salidas por donde pasa el agua y mantener la vegetación en buen estado, y esto controla el nivel de sedimentos. Finalmente, como conclusión, los humedales artificiales no solo purifican el agua, sino también tienen un valor estético y paisajístico. Pueden integrar unas áreas urbanas y rurales para mejorar el entorno, proporcionando espacios creativos o educativos. Los humedales artificiales se están utilizando cada vez más en Colombia, especialmente en las áreas rurales y urbanas, donde la gestión del agua es crítica. Si bien existen retos en su implementación, estos sistemas representan una solución ambiental sostenible y económica y accesible para el tratamiento de aguas residuales, la conservación y la biodiversidad y las mejoras de estos ecosistemas acuáticos. Muchas gracias.